y cómo identifica que Jesucristo no es una segunda persona, no es un enviado más, no es cualquier persona, sino que es Dios manifestado en carne desde el principio. Palabras que transforman. Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast Palabras que Transforman. El día de hoy estaremos en este gran podcast que esperamos que sea de bendición, donde queremos hablar de lo importante que es la palabra de Dios, de estas palabras tan sensatas que hay en esta palabra que llegan al corazón de las personas y tienen un impacto, que las personas cambian, que las personas reflejan la verdad de Dios. El día de hoy vamos a hacer esta sesión con el pastor Julián Franco y la hermana Nicole Espinosa, donde vamos a hablar de quién fue Jesús. Este es el tema del episodio del día de hoy. El Señor los bendiga grandemente. Dios les bendiga, estamos acá en nuestra nueva sesión de nuestro podcast Palabras que Transforman. Estamos con un invitado muy especial, que es nuestro pastor Julián Franco, acá de la congregación de San Isidro. Amén, el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición muy grande estar en esta nueva sección de podcast que transforman. Qué bendición que sea esta palabra transformando la vida de cada uno de los que alcanzan a vernos a través de este nuevo podcast. Hoy tenemos un tema muy especial. Cuéntenos cuál es el tema, hermana Nicole. Amén. Este tema es muy especial porque enfatizamos mucho la relación con nuestra existencia, con nuestra vida cotidiana. Y una de nuestras preguntas es, ¿quién es Jesús? Vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en Colosenses 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Eso es un texto, un pasaje bíblico y quizá esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que durante siglos se han estado haciendo esa pregunta. Muchos la cuestionan. Para unos Jesús es el Hijo de Dios, para algunos Jesús es una parte de Dios, para algunos Jesús es un mensajero, es, muchas hipótesis se puede decir, muchas palabras donde quizá tienen su forma de pensar como con respecto a que Jesús, ¿qué es para ellos, cierto? Pero este versículo que usted lee, hermana Nicole, Colosenses, nos enseña algo muy especial. Y eso tan especial que nos enseña, hermana Nicole, es que en Jesucristo está la totalidad de Dios. Cuando dice, porque en Él, está refiriéndose a Jesús, porque en Jesús habita corporalmente, o sea, en ese cuerpo habita todo lo que es Dios. Por eso hubieron varios hombres, aún fariseos, que le decían, tú eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Cuando estos hombres le dicen eso, están declarando que Él no es un hombre normal, común, sino que en Él habitaba el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Como lo decía nuestro pastor, no es un hombre, sino que fue Dios manifestado en carne, que tuvo tanto amor por la humanidad, que vino a entregar su vida, se despojó de su trono, de todo lo que tenía, y vino a este mundo a humillarse, por decirlo así. Amén, así es, a tener una condición en la que por amor vino a ofrecer su vida hacia todos nosotros. En Cristo, hermana, usted lo acaba de decir, y Él fue tan hombre porque Él también tuvo hambre, tuvo sueño, también se cansó como hombre, pero si lo vemos como Dios, caminaba por sobre el mar, por encima del mar. Como Dios resucitaba a los muertos, como Dios le devolvía la vista a los ciegos, como Dios sanaba lo que la ciencia no podía sanar. Entonces es algo muy especial lo que la referencia bíblica nos muestra, que en Él, que en Jesús está la totalidad. O sea, en Jesús podemos ver que Él era 100% hombre, pero también 100% Dios, y de eso no hay duda. Amén. Y cuando hablábamos que fue Jesús manifestado en carne, hay un versículo de la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16 que nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. Aquí en este versículo podemos ver que aunque el Señor Jesús se manifestó en carne, Él no dejó de ser Dios y no dejó de tener su señorío ante nosotros. Que Él vino a hacerse carne fue para demostrarnos de que aun siendo hombre, el Señor Jesús pudo resistir
varias tentaciones y varias pruebas, y que aún así nosotros también lo podemos hacer, pero no con nuestras fuerzas, sino cuando le entregamos a Él nuestra vida y sabemos que Él es el centro de todo lo que hacemos. Amén. Ese texto que usted acaba de leer, hermana Nicole, es muy potente porque dice, uno puede discutir muchas cosas, las personas pueden discutir cualquier tema, pero cuando el apóstol escribe esto, él dice indiscutiblemente, o sea, algo que no se puede discutir, algo que no entra en una discusión, es que Dios fue manifestado en carne. Y esa manifestación, por más que usted tenga otro pensamiento, otra creencia, usted no puede debatir eso. ¿Por qué? Porque eso no es debatible, eso no se puede discutir, eso no es un tema para que esté en medio y digamos, no, es que a mí me parece que es esto, a mí me parece, no, eso no es discutible. ¿Por qué? Porque realmente Dios se manifestó en carne. Amén. Y el Señor Jesús también fue el verbo hecho carne. En Juan 1:11 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que el Señor Jesús desde el principio nos dice que Él es el mismo Dios, así que no debemos entender de que son tres o son varios, sino que desde el principio Él nos lo dejó dicho y registrado en la palabra que es la Biblia, y nos dice que Él es uno. Aunque se manifestó, Él sigue siendo solamente un único Dios. Amén. Ese verso de San Juan, es que todos estos versículos que hemos estado tocando, hermana Nicole, creo que tienen mucha profundidad. Ahorita los tocaremos quizás someramente, pero habrá otro capítulo donde podamos profundizar en cada uno de estos, porque si nosotros miramos cómo fueron creados los cielos y la tierra, fue con la palabra de Dios, ¿cierto? Y cuando miramos San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, habla de esa palabra, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible que esa palabra, ahora usted llega y la lee y dice que es que esa palabra fue hecha carne? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue eso tan especial de que algo que es palabra ahora tiene forma de hombre, ahora tiene una forma humana? Es un tema que debemos de profundizar quizá más adelante. En el momento lo podemos ver así, y claro, y entendemos, hermana Nicole, que ese verbo que era en el principio, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Entonces empieza como un recorrido. San Juan empieza a mostrar cómo se va desde el principio, se va desde el verbo, desde el comienzo de la humanidad, ¿cierto? Desde la palabra, y cómo identifica que Jesucristo no es una segunda persona, no es un enviado más, no es cualquier persona, sino que es Dios manifestado en carne desde el principio. Amén. También podemos ver que Jesús fue llamado Dios por sus discípulos. En Juan 20:28, quiero que el pastor por favor nos lo lea, nos dice que, como decía al principio, que Jesús fue llamado por sus discípulos Dios. Amén. Cuando en la palabra de Dios miramos que los discípulos le dicen Señor mío y Dios mío, eso es algo muy especial, porque un judío, para que le diga Señor a otro, realmente, mis hermanos y amigos que nos alcanzan a ver y a escuchar a través de ese podcast, entendemos que los judíos identifican solamente un solo Señor. Ellos no tienen dos señores ni tres señores, pero cuando ellos ven a Jesús, ellos se dan cuenta que en Jesús está el Señor de ellos. Juan 20:28. Vamos a mirar qué dice Juan 20:28. ¿Por qué? Porque es muy importante, mis hermanos y amigos, lo que Tomás responde. Tomás tenía una duda. La duda de Tomás era ver a Jesús, era tocar a Jesús. Él era incrédulo, todavía no podía creer que Jesucristo había resucitado. Claro, si le había visto que estaba en un madero, muerto, después es sepultado, pues pensar eso no es fácil, ¿cierto? Pero qué bueno es la palabra de Dios como nos revela, ¿cierto? Y allí es cuando el Señor se le presenta y él tiene que caer de rodillas y decir Señor mío y Dios mío. Es una declaración potente que creo que todos la deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor y un Dios verdadero. Amén. Como decía el pastor,
A veces somos incrédulos como Tomás y no creemos que el Señor Jesús obra en nuestras vidas, que aunque estemos pasando por dificultades, por circunstancias, creemos que estamos solos, pero debemos de tener esa convicción y de creer que aunque tengamos circunstancias o dificultades, el Señor siempre estará acá con nosotros, siempre nos estará ayudando, porque sabemos que cuando verdaderamente conocemos a Dios, sabemos que no estamos solos, aunque tengamos a veces esas dudas, debemos de rendirnos ante el Señor Jesús y decirle que Él es nuestro Señor y nuestro Dios y que sin Él nada somos, como en su palabra dice que a veces debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz para seguir al Señor. A veces debemos de dejar nuestra vida atrás y ver lo que el Señor Jesús verdaderamente ha hecho en nuestras vidas. Eso es importante, hermana Nicole, para ir culminando. Es importante porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor conoce nuestro pasado, también conoce nuestro presente, pero Él sabe qué va a hacer con nosotros a través de su palabra en el futuro. Entonces, lo importante es que permitamos que Dios haga esa obra en nosotros, ¿cierto? El pasado ya es pasado, ¿cierto? Lo que estamos viviendo ahorita, el dolor, el sufrimiento, lo que sea, ahorita entregarle todo a Cristo para que usted vea cómo ese dolor se convierte en un propósito, se convierte en algo especial que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es que podamos entender y que le podamos transmitir a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que ellos puedan entender también, mis hermanos, que para Dios no hay nada imposible y que todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece a través de su palabra. Amén. Amén. Y ya con eso estaríamos combinando nuestra primera sesión de palabras que transforman. Sabemos de que hay una palabra que el Señor Jesús nos dejó estipulada y sabemos de que cuando nos sintamos mal, de que cuando ya no tengamos fuerzas, podemos refugiarnos en ella, porque para eso nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.